Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Nacional en CNN Chile. Comienza Agenda Nacional, iniciando esta jornada. Una semana con muchas noticias en lo económico, obviamente. La crisis europea ya está llegando, ya está tomando fondo. Se planteó la posibilidad de inyectar recursos por cerca de 1.300 millones de euros como una posibilidad de financiar parte de la banca de los países más afectados, conseguir equilibrio fiscal. Por otra parte, Chile anduvo por ahí, el presidente Piñera, en el grupo del G20. Y uno dice, no es que estemos dentro de las economías más grandes del mundo, sino que se le invitó porque era un modelo bastante apreciado a nivel internacional, el modelo económico chileno, con todos sus defectos, sus virtudes, por supuesto, pero el ordenamiento que hay en casa. Está la discusión del salario mínimo, en fin, cómo nos afecta a nosotros los chilenos la discusión de esto, de las lucas. De inmediato saludamos a nuestro panel. Partimos por las damas, Lorena Oyarzún, doctora en Relaciones Internacionales y Estudios Europeos de la Universidad de Chile. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. Gracias. Por este lado, honorable diputado de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido. Muy bien, Pablo, muchas gracias por la invitación. Saludamos por allá también, voy por mientras, a don Guillermo Larraín, ex superintendente de Valores y Seguros, presidente del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la Universidad de Chile también. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Para hablar de un tema hoy día, y saludamos por allá. Ya se lo vamos a presentar porque le están poniendo el micrófono a don Hugo Lavado, así que ahí de inmediato le damos la palabra porque están instalando todavía los equipos correspondientes de audio. Ahora sí, don Hugo Lavado, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Señores, les voy a poner una pregunta al medio de la mesa, el que quiera partir, comienza. En la crisis europea, ¿a cuánto estaría probablemente de solucionarse? Es difícil porque eso me dicen... tenemos que traer un tarot. Pero queréis que seamos precisos. Claro. ¿Y por dónde pasa la solución? Yo me sorprendo de una cosa. Hay 17 países que integran la Comunidad Europea. Y leyendo uno dice, pucha, es un problema político. No es económico. Es tan político como económico. ¿Y cómo nos afecta a Chile? Vamos con el diagnóstico general. Después nos vamos más a lo específico. ¿Quiere partir usted, Lorena? Bueno, tal como tú mencionas, yo creo que hay que poner un énfasis muy importante en la dimensión política que tiene esta crisis. Y como hemos visto, muchas de las discusiones que se dieron en torno al G20, por ejemplo, de las posibles soluciones, tienen que ver con un liderazgo que no se ha ejercido hasta ahora o que se ha ejercido de una manera que ha generado mayor controversia en las políticas domésticas, incluso de cada uno de los Estados miembros. Por ejemplo, llevar políticas que son fundamentalmente de mayor ajuste, ¿ya? Y que están afectando a los ciudadanos. ¿Ya? Le están recortando el gasto público, por supuesto que hay que hacer algunos recortes, pero ¿cómo tú vas a dar también alguna vía, algún escape para mayor crecimiento y empleo? Que eso de alguna manera son los objetivos que se están planteando, no solamente desde el G20, desde el Fondo Monetario Internacional, y de qué manera se afronta. ¿Angela Merkel es piedra de tope o un líder positivo? A ver, lo que pasa es que yo creo que hay que considerar cuál es la dinámica y las lógicas que también existen dentro de la Unión Europea y cómo se toman las decisiones. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, como bien sabemos, es un ente que tiene compartimiento de soberanía en algunos ámbitos. No en lo fiscal, pero sí en la parte económica. Entonces, la toma de decisiones o entregar estos recursos, para Angela Merkel, debe también dar cuentas internas. ¿Y qué pasa con la percepción de los alemanes? Ya en entregar estos recursos, y ella se basa fundamentalmente en la idea de que los tratados no le permiten, por ejemplo, en que el préstamo sea directamente a la banca privada a España, en el caso concreto. Entonces, sí, no quiere pasar directo a la banca, no confía en los bancos. ¿Y eso qué significa? Que la deuda, obviamente soberana, también la prima de riesgo va subiendo de España. Entonces, hay un problema que se tiene que resolver políticamente. O sea, ¿cómo se va a afrontar eso? ¿Hay plata en Europa como para poder salir de esta crisis? ¿Plata que esté guardada en algún lado y deberíamos estar medianamente preocupados, muy preocupados, relativamente preocupados? ¿Cómo lo defines tú, Guillermo? Yo creo que hay que estar muy preocupados porque las consecuencias de esta carencia de acuerdo político que mencionaba Lorena pueden ser gravísimas, no solo para Europa, sino que para el resto del mundo. Y creo yo que desgraciadamente los mercados siempre van mucho más rápido que cualquier velocidad posible de los acuerdos políticos a los que hacía referencia Lorena y que son importantes de llegar. Entonces yo creo que acá, yo entiendo las restricciones que enfrenta Angela Merkel, pero honestamente creo que ella hoy día es piedra de tope, en el sentido que no está liderando, no está
diciendo por dónde quiere ir, está diciendo solamente cosas extraordinariamente vagas de que se requieren reformas constitucionales, por ejemplo, para compartir soberanía. Eso requiere reformas constitucionales en todos los países probablemente. Entonces, estamos hablando de una situación donde para poder avanzar de acuerdo a esa línea, estamos a años plazo, y los mercados no van a aguantar años plazo. Ahora, déjame decirte que creo que también ha habido un error de diagnóstico brutal a la salida de la crisis. El gran endeudamiento de los países europeos hoy día tiene que ver con, fundamentalmente, el salvataje de la banca. Claro. Ese es su verdadero problema. Las deudas fiscales crecen producto del salvataje de la banca. Y cómo reaccionan los países diciendo, bueno, la deuda creció mucho, tengo que ajustar. Y hubo este debate en si lo que había que hacer era ajustar las economías o tomar más bien agendas pro crecimiento. Y desgraciadamente, países importantes como Alemania y como Inglaterra tomaron la decisión de irse por el camino del ajuste. Claro. Y hoy día Inglaterra se está comiendo una recesión sin ninguna necesidad. O sea, Inglaterra no necesita la recesión que está viviendo. Alemania, creo yo que tampoco, pero desgraciadamente también eligió ese camino. Entonces acá hay una forma, un enfoque macroeconómico de cómo hacer frente a esta crisis que ha sido errado desde el principio y que ahora están tratando de corregirlo, pero francamente las velocidades de ajuste son extraordinariamente rápidas y no sé si van a dar los tiempos para que esto se pueda... ¿Cómo lo haces tú, Joaquín, en el foro interno? Cuando en el Congreso, por ejemplo, ahora está la discusión del salario mínimo, que ya vamos a entrar en eso. Cuando estamos con un país que está, yo te diría, merecidamente mal acostumbrado. Estamos acostumbrados casi a un pleno empleo. Estamos acostumbrados a tasas de inflación realmente pequeñitas, ¿no? De repente nos espantamos cuando marcamos un IPC del 2, del 1. ¿eh? Entonces uno dice, oiga, diputado, aumente el salario mínimo, vote por eso. ¿eh? O cuando se le pide al gobierno, oiga, ¿cuáles son las medidas? Saque más plata. ¿eh? ¿Cómo se conjuga eso, la necesidad acá con lo que se ve allá? Bueno, yo creo que con harta cintura política nomás, yo creo que esa es la única manera, pero la crisis, lo que hablaban los panelistas, yo creo que nos hace mirar y aprender mucho de lo que está pasando afuera y de que eso podría pasar en Chile. Y eso es lo complejo. Porque en Chile se critica mucho, por ejemplo, a los bancos. Y el sistema crediticio chileno y la solvencia que los bancos hoy día tienen es una de las razones de por qué a Chile no le pegan las crisis como le pegan a otros países. ¿Y las autoridades que tienen los bancos? Es que ese es un tema distinto, porque uno puede discutir... pasar, digo yo. No, pero es que uno puede discutir... ¿Cuánto es lo que los bancos deberán ganar? ¿Cómo cobra? ¿Cómo gana esas utilidades? Yo ahí tengo grandes diferencias y nuestro gobierno hizo el CERNAC financiero que iba justamente a atacar ese tema. Pero primero, la importancia, y aquí hay que mirar la importancia que tiene la solvencia de los bancos. Lo segundo es que si uno toma malas políticas, puede caer en lo que les pasó a nuestros amigos en Europa. Uno ve a Grecia, y la verdad que Grecia, como es parte de la Comunidad Europea, no puede hacer política monetaria, no tiene flexibilidad, tiene un problema laboral gigantesco porque el gran empleador es el Estado. Bueno, esas son todas discusiones que nosotros estamos teniendo hoy día en Chile. Hay que tener un Estado más grande, hay que tener un Estado más chico. ¿Qué hacemos con el tema del salario mínimo? Y ahí es donde de nuevo entra, creo que un análisis de responsabilidad importante. Y a mi juicio, lo que hoy día tiene como problema en Estados Unidos es que los demócratas y los republicanos no se han puesto de acuerdo para salir de la crisis que ellos tienen. Pero y no lo han hecho con una cosa. Sí, pero la verdad que... Lentejuela, pero no solamente lento, porque se invirtió el tema del empleo en Estados Unidos, el gasto público es gigantesco, está por arriba del 10%. O sea, yo creo que si los norteamericanos no toman una decisión seria, porque yo creo que lo que decía Lorena es súper relevante. Lamentablemente uno tiene que ajustarse en estas crisis. Sí. Tiene que hacerlo. Y eso tiene un costo político muy grande. Y si no lo asumimos todos, me refiero al conglomerado político en general, la verdad que es muy difícil que lo haga un solo sector. Y por eso en Chile, creo yo, y esto es lo que yo recojo de la crisis, uno tiene que ser sumamente serio y tomar decisiones de Estado en ciertas políticas que son muy relevantes. Una de ellas es el salario mínimo. Claro. Porque el salario mínimo no lo paga el Estado de Chile. Entonces a mí me podría dar lo mismo subir el salario mínimo, pero quienes lo pagan son las pymes. Y para una pyme pagar un salario mínimo mal ajustado por ley puede significar dejar desempleo a un montón de gente. Yo creo que al final ese es el costo más grande que podemos sufrir como sociedad. Contigo, Guillermo. Don Hugo, sí. ¿Cómo nos tenemos que preparar los chilenos para lo que viene o ya está llegando?
¿Están a futuro, lejano? Sí. A mí me llama la atención una cosa, porque leyendo diferentes editoriales uno de repente encuentra que el modelo chileno es bien mirado y Latinoamérica está siendo muy bien mirada. Y como que pareciera que nosotros decimos, oye, lo que le está pasando a los europeos es porque parece que nosotros ya lo pasamos hace tiempo, ¿ah? O somos suficientemente adelantados a este tipo de situaciones. Ahora, en realidad en América Latina estamos hoy día observando que hay, como por así decirlo, una tipología muy simplista, dos tipos de países. Hay países que están entrando en graves problemas por razones en alguna medida similares en el lado fiscal a lo que ha ocurrido en Europa, es decir, que han gastado más que los ingresos del sector público, con otro tipo de dificultad. En Europa, en realidad, el detonante de la crisis, creo que hoy día existe acuerdo, es que el sistema del euro estuvo mal planteado. Ayer salió una entrevista espectacular realmente al presidente italiano Mario Monti en varios diarios europeos. ¿Tú crees que eso es haber prestado mal la plata? Porque cuando hablábamos de la solvencia, en el fondo es prestar bien los recursos. No, es que las dos cosas se te juntan, pero el tema del euro, al estar mal planteado, lo que te ocurre es que también los inversores tuvieron bastante responsabilidad, porque existieron muchos años de plata dulce. Es decir, había plata en Europa, había dinero, circulaba, y todos los préstamos, tanto al sector público como al sector privado, eran a tasas extremadamente bajas. Entonces todo el mundo se endeudó en los países más del Mediterráneo, digamos, bueno, Irlanda le pasó lo mismo. En muchos casos la deuda privada es más grande que la deuda pública. O sea, de hecho, en ese sentido, no, en Grecia no. No, en Grecia no, pero en España, por ejemplo. El caso de España es paradigmático. Es decir, aquí hay un tema en que los gobiernos no son tan responsables como parecen. El déficit público en España fue semejante al déficit público alemán en todos los años. Lo que ocurre es que los bancos, ¿no es cierto?, tienen unas deudas gigantescas, porque al estar muy bajas las tasas de interés, las personas se endeudan. En España hoy día se habla del ladrillo, es decir, la cantidad de créditos hipotecarios que son impagables que existen en España es gigante, y eso lleva a que los bancos estén casi quebrados. Ahora en Chile yo creo que estamos razonablemente bien preparados, pero Joaquín pasó un par de avisos. Yo ya no tengo para qué pasar avisos, pero por lo tanto trato de tener una opinión más de centro, como siempre. Yo creo que hay un tema que no necesariamente el problema es el Estado más grande o más chico. En este tipo de situación lo que uno observa es que lo que importa es la relación gastos-ingresos del sector público. Cuando los gastos se te desbordan y no tienes incremento de ingresos, que en realidad, tú mencionaste Estados Unidos, el gran problema de Estados Unidos es que bajó los ingresos y aumentó los gastos. En la época de Bush se cortaron impuestos. Pero incluso le pregunta ahora, aquí alguien en el Chile, Twitter, Hugo, alguien en el Twitter nos dice, Fernando Puente dice, ¿cómo es que Estados Unidos técnicamente quebrado y nadie dice nada? A ver, eso de técnicamente quebrado es bien discutido en los países, bueno, pero en fin, lo que pasa es que Estados Unidos tiene la gran ventaja de que todo el resto del mundo tiene la confianza de que la deuda pública de Estados Unidos se va a pagar. Y por eso, precisamente, en los días de mayor crisis, el dólar se fortalece. ¿Por qué? Porque más gente pone plata en dólares y deposita en Estados Unidos. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos han estado algunos días a tasas negativas, lo que significa que la gente, lo único que quiere es que le guarden la plata, no tener rentabilidad. Estados Unidos tiene esa ventaja. Además, siempre ha pagado. Y desde el punto de vista de la situación económica, Estados Unidos tiene una diferencia. Estados Unidos es el país más grande con una especie de unión monetaria, pero verdadera, no como la Unión Europea. Los estados en Estados Unidos, ¿no? Salió un ejemplo, el estado de Oklahoma en Estados Unidos no puede gastar más allá de cierto punto porque depende de los ingresos federales. Y si está con problemas le paran un poco. Lo contrario es lo que pasaba en Argentina en su momento. No, cuando lo que cada pasa estado de Argentina podía en Europa imprimir. que tiene unión monetaria, pero cada país puede gastar como quiera y eso es muy complicado. Dale, Guillermo. Esta es una unión monetaria, como decía Hugo al inicio, que desde el inicio tuvo fallas y que no se quisieron de alguna forma corregir a través del tiempo. Una falla tiene que ver con que efectivamente acá hay un Banco Central Europeo que dirige la política monetaria europea, pero que no está facultado para comprar bonos del Tesoro de los países miembros. Cosa que sí puede hacer la Reserva Federal Norteamericana, cosa que sí puede hacer el Banco de Inglaterra y que fundamentalmente elimina
la probabilidad de default de esas deudas. Entonces, porque tú sabes que siempre... De unión fiscal. Posiblemente gracias a la unión fiscal. Ahora, claro. como el caso particular de Europa es una experiencia única en la historia de la humanidad, van a tener que encontrar alguna solución intermedia que implique algún grado de condicionalidad fiscal, pero tienen que hacerlo rápido. Yo creo que eso es bien importante. Ahora, déjame volver un poco a algo que decía Joaquín respecto del salario mínimo. Yo creo que es súper importante, creo que tú lo decías bien, el salario mínimo no lo paga el Estado, el salario mínimo lo pagan las empresas. Entonces, desde esa perspectiva, que el Estado fije un salario mínimo muy alto, está básicamente tirándole, ¿no es cierto?, el costo de ese salario mínimo a empresas. ¿Cuál es el problema? Y a dónde yo creo que la agenda tiene que hacerse completa. Es que hay muchas empresas que aparecen como pyme, pero que no lo son. Y que por lo tanto contratan, por ejemplo, tienen problemas y sofocan la actividad sindical en muchas empresas a través de los multiroot y terminan contratando personas, ¿no es cierto?, pagándole efectivamente el salario mínimo. Son empresas pequeñitas, pero que en realidad no son tan pequeñitas porque pertenecen a un conglomerado mayor. Entonces, lo que yo creo que habría que hacer acá es, creo que la propuesta en general del gobierno en materia de salario mínimo está más o menos adecuada, pero hay que mirar el problema en su integralidad. El problema es que acá, los que abusan, y esto ha pasado siempre, el que abusa le genera un problema a los que no abusan. Entonces, la pyme que honestamente le cuesta pagar un salario de 200.000 pesos, 250.000 pesos, efectivamente le cuesta, está siendo perjudicada por empresas mucho más grandes que por la vía de, ¿no es cierto?, de ajustes. Oye, vamos a hacer una pausa, esperemos un poquito, vamos a hacer una pausa, tenemos que ir a una pausa. A la vuelta, ahí nos centramos en salario mínimo y comida chilena, la importancia de las elecciones griegas, porque el domingo pasado estábamos todos atentos a lo que pasaba en Grecia. ¿Cuál era el peso de eso para la crisis europea? Es lo que queremos ahora conocer y explicar. Y por favor, escríbanos a @agendanac o al hashtag Agenda Nacional para poder participar del programa con algunas consultas, aportes, lo que usted quiera. Ya volvemos. De vuelta acá en Agenda Nacional. ¿Qué importancia tiene? Porque, a ver, uno cuando está en la casa, esto es un tema súper complejo, súper difíciles de entender. ¿Qué importancia tiene que un país se declare en default? ¿Y qué importancia tuvieron las elecciones del otro día? En el caso de Grecia. Mira, en el caso, como comentábamos acá, la Unión Europea y la crisis que tiene, es muy importante la dimensión política porque estamos hablando de percepción sobre si se está apostando efectivamente por fortalecer el euro, la zona euro y este proyecto político. En el caso de las elecciones de Grecia, hemos visto además cómo internamente hay un grupo importante neonazi, nacionalismo. Cuando hay una crisis económica siempre se fortalecen estos grupos y queriendo y solicitando el descontento que está en la población, y obviamente buscaban no cumplir ninguna de las normativas que venían desde la Unión Europea, desde Bruselas. Entonces, de alguna manera que este gobierno se haya instalado y haya habido un consenso para abordar la crisis, consenso en torno a aplicar estas medidas, sin embargo renegociar algunas cosas, es una gran noticia dentro de la Unión Europea, porque te da mayor margen de acción para generar o para saber que no va a salir. ¿Ya? Y esto también quiero hacer un énfasis, porque acá hemos hablado bastante de la crisis de la Unión Europea, del riesgo de la irresponsabilidad, pero también hay que ver que la Unión Europea es un proyecto que ha generado bienestar, un estado de bienestar, donde los índices de educación y desarrollo son bastante altos. Entonces ahora estamos dando solo el lado negativo y que también hay que retomar, y por supuesto con las fallas que tienen, lo que se ha hecho. Es un proyecto, tal como mencionaba Guillermo, único en la historia, porque hay un tipo de gobierno donde se comparten soberanía para buscar un interés común, que eso es el pilar de la Unión Europea, los pilares de la solidaridad. Y en cuanto a la unión fiscal, obviamente falta, pero puede ser una oportunidad ahora. Justamente lo que se ha planteado desde los distintos organismos internacionales es que efectivamente la solución es más Europa. Y la solución es justamente buscar una unión bancaria y que el Banco Central tenga esas competencias que hasta ahora no las tiene, porque son 17 economías, justamente es más difícil negociar con más socios. Entonces, oye, la posición de Merkel un detalle, no, espera un poco, un detalle, perdón la interrupción, pero es que me gustó este Twitter, dice que si existe alguna posibilidad de exportar pillos. Eso es lo que dice PJ Montero, claro. No, vamos con lo tuyo. Pero fíjate que se está dando un poco lo contrario, y eso creo que nos favorece. Creo que estamos recibiendo personas educadas que están viniéndose de los países que están hoy día en crisis, en particular de España, y que están llegando a Chile, y Chile se beneficia en cierta forma. Yo creo que Chile, en este aspecto, debiéramos tener una política mucho más activa para captar personas de alto nivel. Hay temas nuestros que pudiéramos mejorar de investigación en nuestras universidades,
Por ejemplo, en Chile faltan médicos especialistas, hay médicos especialistas, porque realmente la dimensión de la crisis de empleo en países como España, nosotros solamente la pudiéramos comparar con lo que ocurrió en la crisis del 82-83 en Chile. Es terrible. Oye, terrible. Ahora, ¿aterricemos en Chile? ¿Aterricemos en Chile? Sí, mira, yo ciérralo nomás. Que creo que es bien importante porque acá se mencionó el tema del Estado. Yo estoy de acuerdo con Hugo, que acá no se pueden sacar de esta crisis una conclusión respecto a si el tamaño del Estado tiene que ser grande o chico, entre otras cosas porque Alemania, que todo el mundo dice que está tan bien, y que está tan bien, es un Estado súper grande comparado con el nuestro. Entonces creo que no se puede sacar esa conclusión. ¿Es comparable Chile con España? ¿Con Alemania? No, pero tampoco es comparable con Grecia. Claro. Yo creo que no tiene mucho que ver. Pero mira, da lo mismo. El punto es el siguiente. Creo el grave problema que ha habido acá, lo estuvimos conversando en la primera parte, ha sido una muy mala regulación financiera, que no ha sido solo problema europeo, también norteamericano. Toda esta masiva, mala asignación de créditos que hemos visto en todas partes, ¿no es cierto?, es un tema bien complicado. Y acá es donde yo encuentro que Alemania tiene más responsabilidades de las que se cree, porque la regulación europea, precisamente porque es una unión donde en esa materia sí hay compartición de soberanía, Alemania ha estado en el corazón de las discusiones de la regulación financiera europea. Han estado, y esto lo conozco muy de cerca, hay colegios de supervisores que han visto la situación de los bancos españoles y donde están metidos los alemanes. Entonces, es muy complicado, creo yo, ahora decir que esto es todo culpa de los españoles o de los italianos que asignaron mal su crédito, pero esto se sabía, estaba adentro, y si no se actuó antes, hay que ser ahora hay que tomar un poco las consecuencias. Y el gran dilema, yo creo que Alemania quiere más Europa. Lo que está diciendo hoy día Angela Merkel es que ella quiere más Europa. El problema es cómo pasamos a esa situación sin que en el camino se nos destruya Europa, porque efectivamente si es que se pierde la confianza, los depositantes en los bancos españoles en particular, efectivamente la zona euro se va a derrumbar y no va a haber más. ¿Eso significa unos Estados Unidos europeos? ¿Es como la idea, el concepto que tú dices, más Europa? Más federal. Oye, te preguntan, Guillermo Larraín, a ti. Brenda Mundaca dice, ¿cree usted que aclarando que hay empresas grandes detrás de pequeñas podría ayudar a que exista un salario mínimo digno? Nos pregunta Brenda Mundaca. Yo creo que lo que hay que hacer es que las empresas que no son pyme, que efectivamente, supongamos una pyme de verdad, qué sé yo, una vulcanización, claro, a esas empresas, si uno les dice, mire, usted suba su sueldo de 200 a 250 mil pesos, a esas empresas se les genera verdaderamente un problema porque probablemente no les da para eso. Ahora, muchas otras empresas que hoy día artificialmente son pequeñas por razones de que no quieren tener sindicatos, que no quieren tener negociación colectiva u otro, efectivamente están pagando el mínimo. Esas empresas, creo yo, deberá terminarse con ese abuso y que efectivamente paguen más de acuerdo con lo que son los ingresos del total del conglomerado. Sí, mira, yo tengo la impresión, y obviamente podemos conversar de múltiples temas, que a lo mejor si hablamos del tema del salario mínimo es como un gran tema en sí mismo y en Chile y tiene que ver marginalmente con el tema europeo en términos de cómo nos afecta a nosotros, pero el tema de Europa y su vinculación con Chile es uno que tiene ciertas características. Tú preguntaste al comienzo el tema de la solución, de por dónde va. Yo creo que se ha hecho demasiado diagnóstico y en el sentido de que todos intentan, ¿quién tiene la culpa? Mi impresión es que se avanza re poco con ese planteamiento. Tenemos una situación, hay que resolverla. Segundo, es imposible, dada la magnitud de los problemas, sobre todo políticos, ¿no es cierto? Y siempre los problemas más graves económicos tienen origen político, si no existe la posibilidad de separar, como algunos de mis colegas economistas creen. No, estamos haciendo política económica, es política. El gran punto aquí es que yo creo que hay soluciones que se van a dar, y en eso soy optimista, de corto plazo, que van a hacer estabilizar al enfermo. Soluciones a más largo plazo toman tiempo. Un pacto fiscal de verdad toma tiempo. Ahora, hay una reunión súper importante, el viernes y sábado de la próxima semana, donde debiera haber un acuerdo de los ministros de Finanzas sobre el tema de cómo se iniciaría el pacto fiscal y sobre todo el tema de la posición de regulación financiera del Banco Central Europeo. Ahora, hay un problema importante. Sí, Alemania, los bancos estaban más regulados y todo, pero ha tenido una situación completamente distinta a los otros países y por eso es más sólido, sobre todo en sus exportaciones. Una información que apareció muy recientemente dice que España e Italia
en los últimos 10 años crecieron sus remuneraciones un 40% por sobre la productividad. Alemania, 0. O sea, el ajuste de remuneraciones fue ajuste de productividad. Eso tiene que ver con nuestro salario mínimo. O sea, empresas, es muy difícil que consistentemente paguen por encima de la productividad de sus trabajadores. Y ese es el drama que nosotros tenemos con la gran masa de gente muy poco capacitada. Ahora, en nuestro salario mínimo, por último, hay un tema que es necesario tener presente. ¿Quiénes reciben el salario mínimo y cuáles son las actividades donde se paga? La inmensa mayoría es pequeño comercio o actividades como, por ejemplo, hotelería, restaurante, etcétera. Que van a la propina. Sí. El otro gran grupo, ya, yo en eso tengo una pequeña diferencia de opinión con Guillermo. Hay empresas grandes que tienen multiroot, pero los empleados de esa empresa, por muy multiroot que tengan, no ganan el mínimo. ¿Sabes quiénes ganan el mínimo? Los subcontratados en tareas que son de muy baja necesidad de especialistas. De calificación. Vamos con limpieza, ese tipo de cosas. Y después de todo, y el salario mínimo afecta al 10% de la fuerza de trabajo, es enorme. Son 700.000 personas las que reciben salario mínimo. Una diferencia en esta mesa, fíjate, respecto del tema salario mínimo, eso me gusta mucho porque en el Congreso se produce mucho más, hay mucha gente que cree que el salario mínimo tiene que ser una política pública para eliminar la desigualdad en el ingreso. Yo creo la política pública tiene que ser de ingresos. Por supuesto, yo creo que al final del día mínimo. la mejor política pública para mejorar los ingresos es que haya empleo. Si ese es el número uno, a mi juicio, en esa materia. Pero yo quería plantear otra cosa que dijo aviso, porque que dijo Lorena. Lorena plantea respecto de las políticas en la Comunidad Europea. Yo creo que la Comunidad Europea también se va a tener que plantear otra cosa respecto de sus modelos y respecto de este concepto de estado de bienestar. Y yo creo que es un poco también lo que pasa en Estados Unidos ahora con la crítica que se le puede hacer a Obama respecto de lo que le está costando en relación al gasto público, respecto al tema de salud. Entonces, yo creo que eso para Chile tiene mucha relevancia, porque Chile hoy día está tomando decisiones para pasar a ser un país desarrollado, y estamos tomando decisiones de tener políticas públicas, creo yo, de países mucho más desarrollados que nosotros. Y por eso hay que ser súper responsables. Ahora, respecto al tema del empleo, yo quiero decir una sola cosa, que el empleo en el sector privado se está reajustando al 6%, y el gobierno hoy día está dando exactamente eso. O sea, yo creo que no hay mejor variable para medir cómo reajustar lo que es lo que está pasando realmente. ¿Por cuánto vas tú? En un empleo que se supone, ¿200.000? en un mercado que se supone además que tiene pleno empleo. Joaquín, ¿cuánto vas tú? No, yo estoy con el gobierno, yo creo que 193.000, a pesar de que no le guste mucho a mis electores, es un salario razonable. Y si el gobierno sigue haciendo bien las cosas y Chile sigue yéndole bien, yo creo que el próximo año podemos ver una cosa mejor. Pero yo creo que el peor problema que podríamos tener es causar desempleo. Lorena. Sí, no, yo tengo que decir varias cosas acá que en realidad no estoy tan de acuerdo. Primero, que el modelo chileno, que efectivamente ha sido exitoso en lo macroeconómico y una internacionalización de nuestra economía, por supuesto, vendiendo, diversificando nuestros mercados, Europa segundo, ¿no es cierto?, China primero ahora, pero ¿cuáles son los beneficios reales que se tienen? O sea, una política comercial entendida como política exterior no necesariamente tiene beneficios internos. ¿Por qué digo esto? Lo quiero asociar a qué es lo que pasa económicamente. La mayoría de las empresas que están siendo internacionalizadas son grandes empresas, no las pymes que ustedes estaban mencionando acá en este momento, no las pymes. Y efectivamente nosotros podemos tener ahora tal vez una postura más bien triunfalista o decir estamos bien, que efectivamente, pero es porque China está creciendo y es nuestro principal mercado. ¿Ya? ¿Qué pasa si a China le empieza a ir mal? En esta crisis económica va a tener también efectos internos. Hay pronóstico de baja del precio del cobre. Hay pronóstico, ya, por eso decíamos. O sea, de hecho, el presidente ya ha tenido la medida de los porque están súper preocupados de lo que está pasando internacionalmente. Entonces, la medida de los 193.000 pesos o la propuesta de los 193.000 pesos es la más responsable. Yo creo que un salario mínimo tiene que contemplar también como política pública no solamente el ingreso, sino que también la equidad. ¿Ya? Y en este caso, cuando hablamos cuáles son las políticas que se van a utilizar, no solamente el salario mínimo, sino que también cómo te desarrollas, cómo vas más allá. Pero es algo mucho más complejo que creo que ponerlo como el modelo de Chile o en esos términos. Porque tú estás... de Chile, tú tienes toda la razón, es la desigualdad. Ahora, el tema del salario mínimo como política pública es un tema que es más discutible, porque la igualdad tú la logras más con una política fiscal de gastos
y también de ingresos. Con Y así como sí. Joaquín ha pasado su aviso, yo te diría, no, yo no voy a pasar tu aviso. Yo ya pasé voy a aviso. decir Vamos a una pausa, ya, volvemos y entramos en el tema. De la Pausa base, y ya estamos de vuelta. De vuelta a la Agenda Nacional, recuerde, @AgendaNac. Aquí la discusión está ya. Plantee cuál es la discusión. Yo quiero saber, para entrar en este bloque, si es necesario o cómo vamos a tener un Estado que tenga mayor protección social. Entonces vamos a entrar en ese tema, pero usted quería rebatirle al señor Godoy. No, yo lo que quería decir es que Joaquín lo que plantea en el fondo, y es un punto de vista legítimo, lo que pasa es que nosotros probablemente no lo compartimos, es que necesariamente, ¿no es cierto?, el tamaño del Estado para un país como Chile es preferible que sea más bien pequeño que grande, porque de esa manera, ¿no es cierto?, se crece más y se genera más empleo. En realidad, uno de los temas principales que hoy día está en la discusión en Chile es que lo que nosotros hemos hecho ha sido favorecer crecimiento, ha sido favorecer productividad, algunas veces nos ha ido bien, otras no tan bien, con una tremenda concentración en las exportaciones, en un producto, y en eso hemos fallado en desarrollar más otras cosas, y el problema es que eso ha generado gran desigualdad, que hoy día hay que preocuparse mucho de ello. Preocuparse de la desigualdad necesariamente significa, aunque uno esté a puertas de una crisis, que el sector público en algunos temas es indispensable que gaste más. Todos sabemos. Nómbreme un par de educación, ¿ya? Salud, seguridad ciudadana. Es lo que ha dicho el presidente de la República. ¿Y no se ha aumentado el gasto en eso? No lo suficiente, hay que aumentarlo mucho más. Mira, si tú tienes que... Hay estimaciones. Ha crecido mucho la subvención educacional. Si tú la subvención educacional no la subes significativamente, acompañado de mucho más regulación sobre el quehacer de los profesores, el tema no te va a cambiar. Y no solo esa regulación con los profesores, o sea, la OECD, o en índice de la OECD, somos el país que menos invierte en educación, ¿ya? Y son las familias las que tienen más del 80% que pagar. Imagínense. O sea, ¿de qué manera queremos llegar al desarrollo o tener mayor equidad? Pero espérate con Guillermo, porque ¿sabes lo que pasa? Hay que seguir toda la... Exacto. Primero, los comentarios. Los comentarios. Mira, ahí te tiré ahí. Está muy bien, está muy bien. Mira, comentarios, Joaquín. Yo creo que el error es no darse cuenta que Chile está en un proceso de desarrollo. Proceso que también pasaron todos los países que hoy día admiramos, ¿no? Los países nórdicos, todos los países europeos, Estados Unidos. En dicho proceso, todos esos países, en dicho proceso, no es que hoy día tengan el estado de bienestar que lo crearon en los últimos 5 años, se han demorado 50 años en crear el estado de bienestar, o 80. Bismarck creó el sistema de protección social alemán, bueno, Bismarck, estamos hablando del siglo XIX. Entonces, esta no es una idea que se le ocurrió ahora, y que de repente tiene un Estado grande y de repente tiene protección social. Es un proceso. Entonces, el proceso en el cual está Chile es el proceso relativamente adecuado. Ahora, ¿podríamos decir que Chile tiene hoy día un estado de bienestar? Yo creo que estamos bastante lejos de eso todavía. Bastante lejos de eso. O sea, los niveles de cobertura que tenemos en pensiones, que tenemos en salud, que en salud ha mejorado bastante, pero y el sistema educacional que estabas mencionando tú, falta mucho. Entonces, yo creo que poner la discusión diciendo, mira, el problema europeo es un problema de un estado de bienestar grande y es que ellos son más ricos y por eso llegaron a eso, creo que ignora el problema que es un proceso que hay que ir acompañando ese proceso, ¿no es cierto?, con medidas que permitan entregar bienes públicos como protección social en forma sustentable, y en esto Chile lo ha hecho muy bien. Y sustentable quiere decir que a medida que se van aumentando los gastos públicos para proveer dichos bienes públicos, hay que ir aumentando sustentablemente la fuente de financiamiento del Estado, y eso quiere decir que hay que ir aumentando la carga tributaria para poder proveyendo esos bienes públicos. Hay una demanda ciudadana por bienes públicos, Joaquín, que es inevitable y que va con el proceso de crecimiento y desarrollo. Si lo primero es que hay varias palabras que se han puesto aquí en mi boca que no son mías. Primero, yo no he dicho que Chile es un estado de bienestar. ¿Pero hay que ir hacia allá? No. Yo lo que dije fue que nosotros estamos mirando afuera, porque afuera los países están cuestionando si ese estado de bienestar, uno ve el tema de educación en Francia, y los franceses se están cuestionando su educación pública. Entonces lo que quiero decir es, hoy día nosotros para avanzar estamos tomando decisiones que van a ser claves para adelante. Entonces lo que yo he planteado es que, ¿de qué depende? Y como muy bien dicen, hay un proceso. Ese proceso puede ser más rápido o más lento. El problema es que si políticamente se hace más rápido, nos puede costar a nosotros mucho. Yo soy un ferviente creyente en que si el país sigue creciendo y
el gobierno da las señales que corresponden, porque de todo lo que se ha hablado acá, es lo que el gobierno está haciendo. O sea, el gobierno hoy día está haciendo un esfuerzo mayor en educación, está haciendo una reforma tributaria que a muchos les pueden gustar o no les puede gustar, pero ha hecho una reforma que nadie se había atrevido a hacer y la está haciendo para invertir en educación, que es el primer punto donde se destruye la desigualdad. Lo segundo, ha hecho un esfuerzo importante en salud. Y lo tercero, está haciendo ese esfuerzo que decía Hugo en seguridad ciudadana. Entonces, lo único que yo digo es... No, tampoco. Bueno, pero sí, oye, para hacer estos grandes cambios, cuando tú arrastrabas un problema grande desde antes, tienes que dejar que las cosas avancen en su mérito. Y eso es lo que yo estoy planteando. Ahora, yo entiendo que a muchos este tema no les puede gustar. A mí me parece que eso es lo responsable de hacer. Y creo que sobre esas cosas son las que tenemos que tomar acuerdos políticos. O sea, hasta dónde queremos llegar, cuáles son los plazos, cómo lo vamos a hacer. Y creo que si no haces eso, al final del día vas a tener un tira y afloja entre un lado y otro y no vas a tener los resultados que yo espero que Chile quiera. Si eso es lo que yo entiendo tu punto y que efectivamente se están tomando algunas medidas. Podemos cuestionar si son mejores o peores. Sin embargo, cuando tú haces el diagnóstico de Europa, a mí me llama mucho la atención porque hablas los países quieren esto y hay un nivel de análisis distinto. ¿Qué pasa? Y esto lo quiero llevar justamente con la política doméstica en Chile. En Europa en general se está cuestionando también un modelo europeo donde las decisiones se han tomado desde arriba y no se está incluyendo a la ciudadanía en un déficit democrático. ¿Por qué digo esto? Porque en temas, por ejemplo, como la educación que acabas de mencionar, justamente los ciudadanos están criticando en que se estén disminuyendo, se esté socavando las bases fundamentales de esta sociedad que se admira desde afuera justamente porque tiene un estado de bienestar que ha sido exitoso en términos de cobertura, en términos de calidad en educación, en salud y en las prestaciones laborales. Y en Chile, en este caso... Son mucho más populares y lo que yo estoy diciendo... Más que populares, tenemos cifras. Una cosa es lo que se puede mantener en el tiempo y otra cosa es que lo que a la ciudadanía le gusta. Perfecto. Y ahí es donde yo quiero hacer el punto de diferencia con ustedes. Porque sería mucho más fácil para mí pararme acá y decir, ¿sabes qué? No, perfecto, oye, avancemos mucho más en esto. Yo creo que eso es imposible sostenerlo. Porque está deslegitimada la clase política. Y eso quiero ser... A mí me interesa que no esté deslegitimada la clase política, que las instituciones funcionen. Pero para eso hay que recoger cuáles son los intereses y las demandas también ciudadanas. Mientras una sociedad va avanzando, también hay ciudadanos que tienen más competencia, que buscan transparencia que tienen más necesidad. Vamos con Guillermo y después con Mira, a medida que los países van desarrollándose y que aumentan los niveles educacionales, lo que la gente pide son más bienes públicos que les solucionen problemas básicos, ¿no es cierto? Temas de la educación, temas... Cuando esos bienes públicos no se entregan, lo que tenemos son tensiones sociales. Y el año pasado fue el año más evidente donde esto ha pasado en Chile, y es por eso que el gobierno está haciendo todo lo que está haciendo, porque tiene terror a que se le vuelva a plantear el problema, y tiene razón en tener terror. Entonces, es la sociedad chilena la que tiene que darse cuenta de que para que no se vuelva a repetir eventos como los del año pasado, y otros, y más graves, hay que ir generando la sensación de que el bienestar del país se comparte con toda la ciudadanía, y eso pasa por este. Pero déjame decir una cosa, porque habiendo hecho mi doctorado en Francia en una universidad pública. ¿En cuál? En la Escuela de Alto Estudio en Ciencias Sociales, y teniendo a mi hija en la Alianza Francesa, lo que te puedo decir es que lo que no está en duda en Francia es la educación pública. Absolutamente. Ahora, distinto es decir, mejoremos los incentivos dentro de la educación pública, y tienen toda la razón. A mí me tocó pero eso no es un problema de cuestionar la educación pública, es cuestionar la forma en cómo se está haciendo educación pública. Sí, hoy día, es lo que dije. Vamos con Hugo. Pero la educación pública. No. Mira, yo tengo la impresión que si miramos desde la perspectiva chilena, que al final es, claro, donde nosotros queremos observar los fenómenos internacionales a la luz de cómo nos impactan a nosotros y las lecciones que podemos sacar y los problemas que podemos enfrentar, por cierto. Hay una primera cosa, sí, que es un punto de partida. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es condición indispensable, necesaria, para que las cosas funcionen bien, tener responsabilidad fiscal y una buena política monetaria. Eso no hay discusión, ¿no es cierto? Y yo quiero insistir en un punto. No es posible plantearse desde el punto de vista... No hay discusión entre los economistas, si hay discusión entre los políticos, ojo. Bueno, pero entonces quieren hacer mala política. Eso es verdad. Pero desde el punto de vista político... en el Congreso hoy día es si nos gastamos las lucas que tenemos afuera o no nos gastamos las lucas que tenemos afuera. Joaquín, el tema central es el siguiente. Si nos gastamos las lucas que tenemos afuera, también gastadas en la medida que no podamos tener recursos internos. Para eso se hicieron los fondos externos.
Los fondos externos se definieron como Si no, contracíclicos. a mí no me lo explique, yo estoy de acuerdo No, contigo. pero si la gente... Mira, quienes no están de acuerdo con eso, yo no lo puedo criticar desde el punto de vista económico, creo que sería una pésima política. Y introduciría mal. Lo que quiero decir es lo siguiente. Hay un punto importante que es una lección de los últimos 20 años, de mis gobiernos, de la concertación. Poner un acento demasiado fuerte en crecimiento, en el tema económico, en la productividad, lo que te genera es un problema de no muy bueno. No, pero ¿cómo? Si Sacan los promedios, mira, los promedios de Chile de crecimiento durante los gobiernos de la concertación son los mejores de la historia de Chile. Mejores que los del gobierno Pinochet, que tanto se habla. Los cambios sociales y el progreso en temas fundamentales fueron notables. En lo que no nos fue bien es en disminuir la brecha de desigualdad y la equidad. Y ese es un tema que este gobierno no ha hecho prácticamente nada. Las cifras de la CACEN lo van a demostrar. Estoy absolutamente seguro. Ahora, ¿por qué nosotros nos sentimos un poco más tranquilos que otros países? Creo que es importante eso para que se logre entender. Uno, porque hemos construido en los últimos 8 años lo que hemos llamado el colchón de ajuste, que es los fondos en el exterior. Es decir, si hay crisis internacional, hay que traerlo. Por eso la crisis del 2008-2009 no tenemos problemas de liquidez por el momento. ¿Ah? Tenemos un problema, y que es lo que yo me temo que podría pasar si tenemos problemas en China y tenemos problemas en Europa con el sistema financiero europeo. La crisis 2008-2009 en Chile fue en gran medida provocada por una excesiva rigidez del sistema bancario en términos de crédito. Y se paralizaron los créditos. Tuvimos 2 meses con un sistema financiero que estranguló a las empresas, sobre todo a las empresas chicas. Ese es un tema que hay que cuidar. Tengo que ir a una pausa. A la vuelta, ¿cómo nos preparamos el chileno común y corriente para lo que viene, para lo que podría venir? La esperanza que hay con respecto al salario mínimo y a la protección social. Pausa. Y mandar mensajes de muchos... Pero es que, ¿sabe lo que pasa? Que ustedes al aire se preocupan. Estamos de vuelta, se desordena más en el corte. ¿Cómo tenemos que estar preparados los chilenos en términos de... Miren lo simple. Comprarse casa, pedir crédito, esperar una subida, una alza de tasa, lo que la gente quiere saber en el día a día. Siempre en este tipo de situaciones es preferible tener alguna dosis de prudencia. Quien tenga, ¿no es cierto?, un trabajo razonablemente seguro, quien esté desarrollando una determinada actividad. Yo creo que lo peor para el país es que ocurra que todos, ¿no es cierto?, tengan esta sensación de cataclismo y que todo se paralice, porque eso nos va a generar, le escuché a Joe Ramos el otro día, un gran economista, una expresión que decía, eso nos va a generar una recesión autoinfligida, que es un poco lo que le pasa a los ingleses. Pero y dice que los norteamericanos, pregunta, perdón, ustedes que saben esta cuestión mejor que yo, dicen que los norteamericanos lo mismo, el tema de la incertidumbre. Hoy día venía una editorial en un diario que planteaba que el tema de la incertidumbre los había hecho perder como 3,5 puntos en el PIB. ¿Así? Esta crisis te ratifica que hay 2 temas en economía que terminan siendo críticos. Uno, la expectativa. Uno no se comporta de acuerdo a lo que pasó y a lo que está pasando hoy día, sino que a lo que cree que va a pasar. Y eso es clave, y por lo tanto, si tú crees que va a pasar un problema grave, te comportas de acuerdo a eso y puede quedar el problema. Pero lo segundo, ojo, yo quiero insistir en el tema del sistema financiero, porque es clave. Y aquí políticamente y por la presión social se puede producir un problema. Cuando hay apoyo a los bancos, no es porque se esté apoyando a los accionistas de los bancos. No. Y si se hace así, está muy mal hecho. Los accionistas de los bancos, si el banco ha hecho mal los negocios, tienen que perder su propiedad. El problema es que hay depositantes, hay personas que han recibido crédito, y está el resto del sistema al cual tú no puedes dañar. Y por eso los apoyos a los bancos no se pueden poner como diciendo, han apoyado a los bancos y no han apoyado a la gente. No. No, pero Hugo, el apoyo a los bancos es indispensable. Lo que pasa es que tiene que hacer una separación de la discusión. Es que te voy a preguntar de lo que viene de Hugo. La discusión es, en el fondo, cómo ganan los recursos. Porque cuando tú ves
tasas que se le cobran a las personas, intereses, comisiones. Yo creo que ahí esa es la discusión sobre los bancos. Sí. Respecto al tema solvencia, yo creo que más o menos todo el mundo entiende la importancia de tener una banca solvente. Ahora, y creo que la demanda ciudadana es eso. A mí, yo acabo de revisar mi cuenta corriente, me cobraban en un banco donde no tenía saldo, oye, 10.000 pesos mensuales. Si una cuestión para que te baje un ataque. Eso es lo que nosotros tenemos que regular y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, ¿cómo se la va a arreglar? Cómo se pasan las lucas de las personas. Oye, dime una cosa, Lorena, distinta. ¿Cómo se la empieza a arreglar en lo que va quedando de gobierno la posibilidad de una reelección con una crisis? Bueno, eso es bastante complejo. De hecho, la posición de Obama, de este apoyo que se hizo tan fuerte a Europa y que hubiese más, era justamente pensando en la política doméstica y el crecimiento. Pero quería señalar algo de la regulación. Justamente eso es lo que se está pidiendo, la demanda ciudadana. Y tiene que ver con estas transacciones en el sistema financiero, de qué manera se carga. No hay, por ejemplo, tasas, no hay impuestos a las transacciones financieras. Y por qué los ciudadanos, con platas públicas, se tiene que salvatar. A la banca perfectamente se tiene que hacer a la banca privada porque si no el sistema colapsa, pero tal vez hay que pensar cómo se cambia un poco el sistema y cómo se hace más transparente, cómo hay mayor rendición de cuentas. Los bancos públicos no han sido un dechado. No, la banca privada. Estamos hablando de Europa. ¿Está hablando de Europa? En Alemania. Los Landesbank entraron en severos problemas en Alemania. El rol de la banca, ¿cómo va a tener que estar la banca, jugar la banca en lo que viene en los próximos 45 minutos? Pero una diferencia respecto a Europa es que los bancos en Europa son, y en Estados Unidos también, son instituciones donde los accionistas son millones, súper diversificados. Entonces, en Chile, ¿qué es lo que pasó cuando quebraron los bancos en los años 80? Perdieron toda la propiedad. Los dueños dejaron de ser dueños. Claro. Y eso puede ocurrir hoy día en Chile. O sea, si llegáramos a tener mañana un problema con un banco, que no veo por qué lo tendríamos, pero si llegara a ocurrir, el dueño perdería la propiedad. En el caso que tú tienes millones de accionistas de un banco, es re difícil, ¿no es cierto?, expropiar. Claro. Entonces, hay un problema ahí. En Europa el problema es que los ejecutivos que llevaron a esas malas decisiones, muchos de ellos todavía siguen ahí. Y eso es efectivamente un escándalo. Ahora, en el caso chileno yo quiero enfatizar un tema que creo que si uno retrospectivamente mira cómo se manejó la economía para la crisis, después de la quiebra de Lehman Brothers, durante la crisis asiática, yo creo que lo único que no quedó totalmente redondito, porque el uso de los fondos públicos yo creo que fue bastante bueno, una política fiscal ultra expansiva, eso estuvo bien. Pero la parte mala fue justamente la liquidez del sistema bancario. O sea, los bancos se aterraron, ¿no es cierto?, respecto a lo que estaba pasando con la crisis de liquidez afuera, y eso hoy día creo yo que debiera ser estrategia número uno del gobierno, tener súper claro cómo manejar una situación. Me queda un minuto. A la gente, mensaje de 5 segundos, por favor, de Uruguay, tiene la cámara 6. No, yo creo que las personas tienen que tener tranquilidad. Yo creo que el sistema económico chileno necesita correcciones, pero no son correcciones en la línea de que si nos viene una crisis muy fuerte o más fuerte de Europa o una lentificación china. La lentificación china lo que puede provocar, que de hecho lo está provocando, una caída del precio del cobre. Pero eso tiene efectos que no son tan malos después de todo si sube la tasa, el tipo de cambio que está muy bajo. El precio del dólar en Chile ha estado demasiado bajo. Y yo creo que hacia las personas lo más importante es que entiendan que una presión por el cambio es conveniente, necesaria, pero una presión para aumentar bruscamente el gasto público, en la medida que el sector público no aumente sus ingresos, termina siendo perjudicial para las personas. Lorena, la cámara 6, para ti, 5 segundos. Sí, no, yo solamente enfatizar la interdependencia que existe, económica, política, y estar atentos de lo que está pasando en Europa. Ojalá vayan mejor las cosas en Europa porque tiene efectos inmediatos también en nuestra economía, sobre todo porque dependemos tanto de los productos que estamos exportando hacia este mercado. Y efectivamente me parece, yo coincido en que hay que hacer los cambios lentos, son procesos sociales, pero que sin embargo me parece muy bien que la ciudadanía se esté empoderando y que pidan rendición de cuentas. Joaquín, 5 segundos ahí en la cámara 4. Bueno, yo creo que todos han acordado en esta mesa que el tema político es súper relevante y creo que en este minuto el ambiente político está muy complejo. Y el llamado que yo le haría es a la gente que vive en el mundo donde yo me desempeño, en la política, a dejar de lado diferencias pequeñas y buscar acuerdos. Creo que no va a ser fácil tenerlos en una primera etapa, pero si hay una mejor voluntad, creo que podríamos tomar acuerdos sobre cosas que son relevantes y esas cosas van a impedir que mucho de lo que está ocurriendo afuera nos pegue de una manera mucho más dura de la que nos podría pegar. Guillermo, la 4 es tuya.
Sí, mira, yo creo que Chile en principio está bien, tiene bien todos sus pilares como para resistir a un deterioro de la situación internacional. Va, por supuesto, a depender un poco de la velocidad, ¿no es cierto?, de reacción que tenga el gobierno, pero creo que habiendo tenido ya la experiencia del 2008, es factible pensar de que eso ya se aprendieron lecciones de eso y probablemente sea bien manejada esta situación. De manera que yo creo que la gente tiene que ser prudente, pero confiar en que el país está bien preparado para enfrentar lo que eventualmente se nos viene, si es que la situación europea se deteriora. Muchas gracias, señores, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted por haber estado acompañándonos desde sus casas. Y, por supuesto, lo esperamos todos los fines de semana con Agenda Nacional y Agenda Joven a las 11:30 de la mañana. Ahí la voz de las nuevas generaciones hablando de política, de actualidad, de salud, de ideas. ¿Qué? No, que hay que ser políticamente incorrecto. Creo, desgraciadamente, no alcancé a mencionar el planteamiento de que se pudiera tender a atenuar el desempleo en una crisis con algún tipo de rebaja de remuneraciones en sí mismo no es malo. El problema es que tiene que ir acompañado de compromisos, que esa diferencia se devuelve después a los trabajadores, en que no vengan con la cosa de estar 3 semanas con eso y después igual los echan. O sea, tiene que haber un montón de compromisos y eso en la práctica no te funciona. Por lo tanto, gracias por haber estado con nosotros. En la práctica no te